Buenos días jóvenes, los saluda el profesor Jorge, que estén muy bien. Vamos a iniciar la sesión 14 con el objetivo de comprender la importancia de los microtúbulos y las etapas de la fase M del ciclo celular a través de distintas imágenes. Recordemos que el ciclo celular consta de dos grandes etapas, lo que era la interfase, que era la fase de preparación para que la célula se pueda dividir, y se subdividía en las etapas G1, S y G2. En la G1 aumentaba el metabolismo, el tamaño, los organelos. En la fase S se duplicaba el material genético, ¿verdad? Pasaba de 2C a 4C, se duplicaba la cromatina. En G2 se empezaban a duplicar los microtúbulos y los centríolos, que vamos a ver aquí cuál es su importancia. Y también la fase M, que incluía la mitosis o meiosis, que era la división del núcleo, y el ADN. Y por último, dentro de la fase M también estaba la citocinesis o división del citoplasma. Antes de seguir con la mitosis, es importante entender qué son los microtúbulos, cuál es su relación con los centríolos y su importancia. Los microtúbulos son un tipo de proteína del citoesqueleto que está dentro de la célula. Es un tipo de proteína que está dentro de la célula que va a formar a los centríolos y va a formar también lo que se llama el uso acromático. Los centríolos son unas estructuras celulares que tienen forma cilíndrica, y a partir de estos centríolos se va a formar el uso acromático, que son como fibras de proteínas que nacen de los centríolos y que se van a unir a los cromosomas. ¿Para qué sirve el uso acromático? Está bien escrito con H por si acaso. El uso acromático hace que los cromosomas dobles, que están formados por dos cromátidas hermanas, se separen y permita que estos cromosomas dobles se transformen en cromosomas simples, y cada cromosoma simple migre hacia la célula en formación, que se va a ubicar en cada polo o extremo de la célula madre. Los centríolos, como podemos ver aquí, son estructuras de forma cilíndrica, los cuales siempre en la célula se encuentran de a dos, de a pares. Está formado de 9 tripletes de microtúbulos, que son 27 fibras en total. Son 27 filamentos agrupados de a 3. Son 9 tripletes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes, que son en total 27 fibras de microtúbulos, agrupados en la disposición 9 más 0, quiere decir que son 9 formando este cilindro y 0 al centro. Y siempre se encuentran 2 centríolos por célula. Cuando la célula nos está dividiendo, la célula, tenemos solo 2 centríolos. Ahora, cuando la célula se va a dividir, vamos a encontrar un par de centrosomas. Ahora, ¿qué es un centrosoma? La unión de dos centríolos. Esto que está acá está formado por 2 centríolos. Eso es un centrosoma. Pero la célula, cuando se divide, tiene 2 centrosomas, que en total son 4 centríolos. 1, 2, 3, 4. Y se ubican en los extremos de la célula cuando se va a dividir. Entonces, cuando una célula no se está dividiendo, solo hay un centrosoma o 2 centríolos. Pero cuando la célula se va a dividir, vamos a tener 2 centrosomas, 4 centríolos en total. Y eso es lo importante que yo señalaba aquí en la fase G2. En la fase G2 se duplican los microtúbulos y se duplican los centrosomas. ¿Por qué? Porque se van a necesitar un par de centrosomas o 4 centríolos que se van a ubicar en los extremos de la célula, y a partir de los centríolos o centrosomas van a hacer el uso, que son fibras de microtúbulo, son como hilos que se van a unir a los cromosomas dobles. ¿En qué parte? Específicamente en el cinetocoro. Esta estructura que vimos al principio de la unidad tiene una parte que se ubicaba cerca del centrómero, que era la zona que unía las dos cromátidas hermanas. Cerca del centrómero están los cinetocoros, y ahí se unen las fibras del uso mitótico que nace de los centríolos o centrosomas, y permite que estos cromosomas dobles
se rompa y se conviertan en dos cromosomas simples. La mitosis viene después de la interfase, obviamente después de la G2. Y la mitosis es la primera etapa de la fase M. Incluye las etapas profase, metafase, anafase y telofase. Pro, meta, ana, telo. Son las 4 etapas de la mitosis, que son las primeras 4 etapas de la fase M, vale decir también. La profase tiene distintas características, la metafase, la anafase y telofase. Y vamos a ver cada una de ellas. Esta es una célula que ya ha duplicado sus centríolos y ya tenemos una pareja de centrosomas. Ya tenemos 4 centríolos dentro de la célula. Vamos a ver qué pasa en cada etapa. En la primera etapa de la mitosis, que es la profase, ya tenemos cromosomas dobles. Cromosomas dobles, y esos cromosomas dobles ya están condensados. Recordemos que en G2 ya ha empezado a ocurrir la superespiralización, en que la cromatina que estaba doble, que se había duplicado en la etapa S de la interfase, el material genético pasó de ser cromatina simple 2C a cromatina doble 4C. Ahora esa cromatina doble pasa a ser cromosomas dobles, condensados y formados. Los centrosomas, ya estos centríolos, empiezan a viajar a los polos, empiezan a viajar a los extremos, a los lados de la célula. Y a la vez, en la profase se forma el uso mitótico o uso acromático. También esta, que es la membrana plasmática, se mantiene, pero la membrana nuclear o carioteca se desintegra. En esta etapa nosotros tenemos 46 cromosomas en total dentro de la célula, agrupados en pares. Tenemos una célula diploide con 46 cromosomas en parejas y cantidad de material genético 4C, porque se duplicó en la fase S. Pasamos a la siguiente etapa. En la metafase ya la membrana del núcleo no existe, no hay membrana nuclear. Los centrosomas ya están en los polos ubicados y el uso mitótico ya se une a los cinetocoros de los cromosomas. Otra cosa importante es que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial o centro de la célula. Se ponen los 46 cromosomas alineados dentro de la célula en su mitad. Y se une el uso mitótico a los cinetocoros de cada cromosoma. Seguimos teniendo 46 cromosomas en parejas y 4C de material genético. En la anafase ocurre un proceso muy importante, y es que este uso mitótico, que está anclado a los cromosomas dobles, se acorta. Y al acortarse las fibras del uso, hace que los cromosomas dobles se separen sus cromátidas y se transformen en cromosomas simples. Como vemos aquí, teníamos 1, 2, 3, 4 cromosomas dobles. Ya que este es un ejemplo solamente, porque sabemos que en esta célula hay 46 cromosomas dobles en el ser humano. El ejemplo muestra 4. 4 cromosomas dobles se van a transformar en 8 cromosomas simples, porque cada cromátida va a ser un cromosoma simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y en este caso siguen habiendo pares de cromosomas. Pero ahora, si aquí habían 4, en la metafase habían 4 dobles, y en la anafase tenemos 8 simples, en el ser humano sabemos que hay 46 dobles, y ahora vamos a tener 92 simples, ya que esos 46 cromosomas dobles se separaron y se transformaron en 92 cromosomas simples y formados por una cromátida, y empiezan a viajar hacia los polos donde se van a formar las nuevas células hijas. Seguimos teniendo 4C de material genético. En la última etapa de la mitosis, ya se vuelve, ya el uso mitótico no existe. No existe el uso mitótico y ya las nuevas células hijas se empiezan a formar. Se empiezan a formar los nuevos núcleos de las nuevas células, y cada uno de estos núcleos va a tener la mitad de los cromosomas que había acá. O sea, acá teníamos que había 92 cromosomas y 4C
de material genético, cada núcleo va a tener 46 cromosomas y 2C de material genético. Obviamente, si acá habían 92 cromosomas, íbamos a tener 4C. Y aquí, como lo dividimos en la mitad, para cada célula hija vamos a tener la mitad. En vez de 92 cromosomas, vamos a tener 46 por núcleo. Y obviamente, si bajó la cantidad de cromosomas, va a bajar la cantidad de ADN de 4C a 2C por núcleo. Aquí se analiza por núcleo. Cada núcleo tiene 46 cromosomas simples con 2C de material genético. ¿Ya? Y ahí termina la mitosis. Ahora ya culminó la repartición de los núcleos del material genético. ¿Qué nos falta? La última etapa de la fase M, que es la citocinesis o división del citoplasma para que se puedan ya dividir las dos células hijas. La citocinesis ya empieza a ocurrir o se empieza a formar desde acá. Ya en la anafase, aquí empezaría a ocurrir una pequeña división del citoplasma. Ya iba avanzando a través de la telofase y ya cuando las células se separan completamente, termina de ocurrir la citocinesis, que es que el citoplasma ya se divide completamente y obtenemos dos células hijas idénticas a las que iniciaron el proceso de la interfase. Y obviamente el material genético que estaba en forma de cromosomas se descondensa y vuelve a lo que es la cromatina. El material genético vuelve a ser cromatina y cada una de estas células va a entrar nuevamente al ciclo de la interfase, va a pasar por G1, S, G2, después la fase M con la mitosis y la citocinesis, y así una célula genera dos, cada una de estas va a generar dos más, y así se mantienen las células dentro del cuerpo de los seres vivos. En este caso, cada célula hija va a ser diploide, porque recuerde que el ciclo celular, cuando utiliza mitosis, obtiene lo mismo que había al inicio, una célula diploide con 46 cromosomas simples. En este caso no vamos a tener cromosomas, pero va a ser cromatina simple representada por 2C de material genético. Eso es todo, chicos. Les dejo una actividad en la cual se representan distintos cromosomas y una etapa del ciclo celular de la mitosis. Usted tiene que identificarla y basarse en esta célula, no en la célula humana. Recuerde que esta es una representación. En la célula humana aquí hay 46 cromosomas. Aquí solo se representa una cantidad menor que la que usted tiene que identificar. Y tiene que responder estas preguntas. Le dejo la presentación de la clase en Genially, que es un poco más interactiva que el PowerPoint. Le dejo la guía y el video de la clase en YouTube. Este tipo de cromosoma es un tipo de cromosoma que es más pequeñito. Este ya es un cromosoma. Este también es otro cromosoma y este también es un cromosoma y otro. ¿Ya? No porque le falte una parte aquí, usted piense que está mal este cromosoma. Este es un tipo de cromosoma distinto. ¿Ya? Este es un cromosoma, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. En total hay 4 cromosomas en esta célula, por ejemplo. Eso es todo, chicos. Espero que estén muy bien y nos vemos en la clase consultiva. Saludos.